Bueno, en esta clase vamos a dar todo lo relacionado a lo que es la cadena de valor, que es en este caso un conjunto de eslabones de actividades indispensables que contribuyen a la operativa de una empresa, desde la adquisición de los insumos o materiales o en este caso otros recursos indispensables para, en este caso, elaborar la mercancía, en caso de que se trate de una industria. Otros procedimientos como actividades principales y otras de apoyo que buscan la eficiencia operativa para que se pueda dar de la mejor manera posible la elaboración del producto, el almacenamiento del mismo y su punto de expedición, transporte y su llegada hasta el centro de distribución para que pueda ser eh, suministrado al consumidor comprador final. Bueno, entonces Michael Porter en el año 1985, en una de sus obras de ventaja competitiva, estuvo analizando la cadena de valor y relacionó mucho con lo que es la cadena de suministro, con la diferencia que eh, este señor Porter se encargó de hacer énfasis en cada una de las etapas de la cadena, en cada uno de los eslabones, eh, dotando lo que se le dice valor agregado, es decir, aquellos elementos innovadores o aquellas cualidades positivas que marcan la diferencia entre un procedimiento y otro. Bueno, entonces tienen pues cada uno sus materiales y ahí entonces van realizando la lectura eh, de la versión extendida de lo que es el concepto, y en una de las partes habla un poco de lo que es el valor total de la cadena de valor. Entonces, que es la sumatoria de las actividades más el margen. O sea, las actividades, aquellas tareas, procedimientos, trabajo, que obviamente eso traducido financieramente son costos, y a eso se le adiciona el margen, que sería el beneficio por la buena utilización de esos procedimientos, eh, el buen uso, la optimización de esos costos para que la utilidad, en este caso en términos operativos, sea lo más alta posible. Bueno, entonces tenemos acá la cadena de valor y está distribuida en este caso en dos grandes actividades. O sea, estas actividades que les acabo de mencionar, que es que sumado al margen constituye la cadena de valor. Entonces estas actividades o estos trabajos o estas tareas, este conjunto de procedimientos, se divide en este caso en dos grandes grupos. Por un lado, las actividades primarias, y por otro lado las actividades de apoyo. Entonces estas actividades primarias serían los principales, pero al decir los principales no estamos diciendo que son las más importantes, sino que serían aquellas actividades base que en este caso deben estar bien sustentadas, y de paso estas deben estar respaldadas por otras actividades eh, que se encargan en este caso de oficiar, de auxiliar dentro de las funciones operativas. Bueno, en las actividades primarias tenemos lo que es la logística interna, operaciones, la logística externa, marketing y ventas y servicios. Entonces, mirando un poquitito sus respectivos apuntes, entonces cuando hablamos de la logística interna, entonces hablamos todo lo que es gestión y administración de todas las actividades, de todos los recursos dentro mismo de la empresa. Operaciones, estamos hablando en este caso de todo lo que tenga que ver aquellos trabajos que guardan relación directa con lo que es la logística interna y también externa. Y esta logística externa, que a diferencia de lo que es la logística interna, ya se refiere en este caso a los intervinientes, o en este caso la relación de las operaciones de los trabajos, no solamente con los integrantes de la empresa, sino que
con aquellas personas que están fuera de la empresa, pero sí guardan relación directa con la organización. Luego tenemos lo que es marketing y ventas. Marketing, entonces, cuando hablamos de todas aquellas estrategias que permiten, en este caso, comercializar el producto, publicitar, promocionar, todas aquellas estrategias comerciales que busquen incrementar las ventas. Las ventas, obviamente, hablamos de una vez que se realice la transacción, eso genera, en este caso, ingresos financieros para la empresa. Y los servicios, que son aquellas actividades finales o aquellas tareas que también eh, sirven de soporte o sirven de apoyo para realizar las demás actividades primarias. Y luego tenemos lo que son las actividades de apoyo, que nos dicen, en este caso resumiendo un poco lo que dice el concepto, que ofician de soporte a las actividades primarias y proporcionan otros recursos indispensables. Entonces, estas actividades de apoyo también son importantes. ¿Por qué? Porque estas se encargan de brindar respaldo operativo a las actividades primarias, o también llamadas principales o básicas, al, en este caso, suministrar trabajos que le permiten actuar operativamente de manera correcta, y también de suministrar ciertos recursos, materiales, equipos, personal especializado, entonces, para que pueda haber una eficiencia dentro del sistema operativo. Bueno, entonces, tenemos después lo que es la interacción de la cadena de valor con el sistema, y nos dice que está representada, o como se pueden ver, para representar gráficamente, que tiene las actividades de apoyo por un lado y las actividades primarias por el otro. Entonces va indicando cuáles son los componentes de manera gráfica, como recién estuvimos acá explicando de manera textual. Entonces el gráfico nos representa de una manera estructurada para una mejor comprensión. Bueno, entonces vamos ahora a entrar en lo que es la parte de la productividad como una tercera entrega. Habíamos visto en entregas anteriores en la productividad que básicamente, en este caso, es la combinación óptima de los recursos con el fin de obtener una cantidad de bienes y servicios esperada. Entonces, si combinamos una X cantidad de factores de producción y sale, en este caso, una cantidad X de bienes y servicios, que en este caso son los que la empresa va a comercializar, entonces mientras más alto sea el resultado, entonces va a ser más positivo, va a ser más positiva la situación para la empresa. Bueno, entonces, hablando un poco de la productividad en términos económicos, nos dice que la cantidad de producción de una unidad de un producto o servicio es insumo por cada factor empleado por una unidad de tiempo. Y nos habla un poco también de una de las formas más visibles de incrementar la productividad de una empresa, es que el empresario, en este caso el inversionista o el propietario o los propietarios, entonces inviertan en una unidad de capital para hacer que el trabajo sea más eficiente. Entonces, siempre invirtiendo más y obviamente realizando las actividades gerenciales correspondientes, entonces ahí se va, en este caso, permitir que haya un aumento de la productividad. Bueno, entonces tenemos también lo que son los elementos que nos dicen que la calidad y los recursos naturales en la producción de productos que necesitan estos recursos. También nos habla de la estructura que tenga la industria y los cambios en los sectores, el nivel de capital, la calidad de los recursos, que es algo muy importante, porque si nosotros estamos con intenciones de, obviamente, de ofrecer una mercancía de mucha calidad, eso quiere decir con altas cualidades positivas, entonces nuestra materia prima o nuestra mano de obra y otras cargas fabriles o otras actividades suplementarias deben ser también de calidad, para que
el resultado esperado sea lo más satisfactoriamente posible. Bueno, después tenemos lo que es el entorno macro y microeconómico. Obviamente que sabemos para que muchas veces cuando hemos dado economía, que cuando hablamos de lo que es la macroeconomía, estamos hablando del macroentorno, estamos hablando por ejemplo de la inflación, del PIB, del tipo de cambio, de la tasa de interés y otras variables que la empresa no puede remediar, pero sí la empresa puede adoptar ciertas posturas o ciertas estrategias que permitan que, por ejemplo, si son factores externos positivos, pueda aprovecharla de la mejor manera posible, o si son negativos, pueda en este caso diseñar las estrategias para que no la impacte demasiado fuerte, por así decirlo. Y lo que sería micro, en este caso todo el contexto de la empresa, todo lo que sea dentro de la empresa, capital, recursos humanos, infraestructura, procesos internos, logística interna y todo lo que tenga que ver dentro del área de la empresa. Bueno, entonces en cuanto a los factores tenemos en este caso, como le estaba explicando en la última parte, los elementos, que en este caso hay factores externos y factores internos. Los factores externos, que la empresa no puede tener influencia encima de ella, pero sí debe elaborar ciertas acciones que permitan aprovechar, si es que son en este caso positivas, o si pueda contrarrestar de alguna forma en caso de que sea negativa. Y los factores internos, bueno, si son circunstancias o si son ciertos factores o ciertas variables que se dan dentro de la empresa, entonces la empresa o la capacidad gerencial que tenga puede en este caso potenciar aquellas circunstancias o aquellas situaciones positivas y erradicar aquellas circunstancias o aquellas situaciones negativas que haya dentro de la organización. Bueno, entonces también tenemos lo que es la parte de la gestión del talento, que en este caso habla del, por así decirlo, el capital más complejo, pero a la vez por una cuestión humana podemos decir que es la más importante, que son las personas que aportan su tiempo, su conocimiento, eh, su trabajo para que pueda en este caso cooperar positivamente dentro de la empresa. Y tenemos lo que es la parte de la importancia de la productividad, que obviamente representa mucho este indicador porque puede en este caso dar una versión buena o una versión mala de la empresa, porque a mayor productividad entonces está indicando que entre comillas, valga la redundancia, esa empresa es productiva. ¿Por qué es productiva? Porque está elaborando bienes y servicios de manera eficiente, combinando óptimamente los recursos. Pero si es baja o cada vez más baja, bueno, está haciendo totalmente lo contrario, entonces hay un problema ahí o de gerenciamiento, o en este caso o de recursos, o de una mala utilización de los elementos a disposición para realizar el trabajo y otras circunstancias. Y también un poco relacionar, en este caso diferencia con, entonces relacionar y ver qué diferencia hay, en este caso ver que no son sinónimos la producción y la productividad, sino que son dos términos muy relacionados, muy asociados entre sí, que como dijimos, que la productividad, que es en este caso un indicador de eficiencia, que mientras más alto está, entonces está indicando que esa empresa es más eficiente. Y la producción se refiere en este caso a un procesamiento o a una combinación de factores de producción para, en este caso, obtener bienes y servicios. Entonces, son dos términos bastante asociados, pero tienen una pequeña diferencia. Y luego tenemos lo que es la productividad y la eficiencia,
que comparando con la eficiencia, en este caso estamos hablando que eh, al ser eficiente, una empresa al ser eficiente está logrando sus objetivos combinando óptimamente los factores, y eso obviamente también que se relaciona mucho con la productividad, que al combinar óptimamente los factores se está alcanzando la línea de producción esperada. Y con el crecimiento, bueno, que el crecimiento obviamente que la productividad en este caso contribuye al crecimiento de la empresa. Entonces, por más de que haya una buena productividad dentro de lo que es el sector operativo de la empresa, bueno, los demás departamentos de la empresa o de las demás áreas también tienen que contribuir de su parte para que en este caso se pueda dar el crecimiento. Entonces la organización va a poder crecer también así. Por ejemplo, hay una alta productividad, el departamento financiero, por ejemplo, administra bien los recursos monetarios. El departamento comercial se encarga en este caso de cerrar buenos contratos de compra-venta de la empresa con otras empresas, y así sucesivamente cada sector o cada área de la empresa va aportando lo suyo en pos del crecimiento, del progreso de la organización. Bueno, entonces entrando un poco en la fase práctica, habíamos visto la productividad en términos porcentuales, estamos viendo también la productividad en cuanto a cantidad también procesada. Y en este caso no solamente vamos a hablar de cantidad o de salida de producción terminada, sino que vamos a hablar también un poco la productividad, pero en términos financieros. Y ven entonces en la parte práctica el ejercicio clase 6, que en este caso el caso 1, que nos dice que una compañía dedicada a la producción y exportación de agua mineral al mercado chileno en el periodo anterior procesó y exportó 2.500.000 litros, equivalente a unos $30.000, utilizando 400 horas de fuerza laboral. El tiempo de uso de maquinaria fue de 500 horas y adquisición de insumos de $8.500. La posible apertura del mercado boliviano incrementará todos esos factores a un 60%, y en este caso la salida o el PO, como veníamos hablando también, va a ser un 80% más. Y en este caso los factores son llamados entrada. Entonces los factores se llaman entrada y la producción observada se va a llamar salida. Y bueno, entonces nos pide calcular el nivel de productividad del periodo anterior. En este caso nos pide un poco en lo que es en porcentaje, y el nivel de productividad ante la posible apertura del mercado boliviano y la tasa de variación de la productividad en litros horas máquina. Entonces tienen una fórmula que es productividad igual a salida dividido entrada, y luego en este caso tienen de manera derivada, esta sería la fórmula madre, y las dos fórmulas hijas, o en este caso dos fórmulas más producto del despeje de la fórmula principal o la fórmula madre. Y luego tienen lo que es la tasa, en este caso una fórmula muy conocida ya por ustedes por los ejercicios que venían realizando en entregas anteriores, que es la tasa de desviación de la tasa de variación de la productividad, que en este caso sería la comparación entre dos periodos multiplicado por 100 para saber cuánto fue el porcentaje en este caso de variación entre un periodo y otro. Por ejemplo, el mes de febrero con el mes de enero, para saber cuánto fue en este caso la variación o una desviación que hubo entre ambos meses, que puede ser positivo si hubo un aumento en febrero con relación a enero, o negativo si se da en este caso un escenario inverso. Entonces aplicando las fórmulas correspondientes, entonces presten mucha atención a los datos, que es en este caso un factor clave, y en base a los datos que tengan entonces vayan
empleando las fórmulas correspondientes para poder llegar a los resultados. Y no se olviden tampoco de cada vez que llegan a un resultado o cuando terminan todos eh, o realizan todos los cálculos que les pide el enunciado del ejercicio, entonces para que puedan poner al final entonces la respuesta sí o sí, porque eso es importante, porque hacer todos los cálculos y suponiendo por ejemplo que hay que reportar ante la gerencia o hay que reportar a un directorio o a una junta, entonces ustedes donde más se le va a mirar va a ser en la respuesta o en el informe, ¿verdad? No mucho cómo calcularon esto, sino que en este caso cuando tenemos una audiencia exigente como esa, entonces ellos van a querer ver cuáles fueron los resultados. Ahora, si preguntan el cómo, ahí sí le mostramos el procedimiento que hicimos. Entonces, no solamente esto les sirve de manera académica, sino que también de manera profesional cuando eh, en algún momento ustedes tengan que asumir responsabilidades grandes y tengan que brindar reportes, entonces no solamente ustedes se van a destacar por su capacidad profesional, sino que por su capacidad de ser, en este caso, bastante fluidos en cuanto a la comunicación o en cuanto a la exhibición de sus informes.